Sonry's in dieselfde beeld in my kop, maar in watter kop? Waar is my antenne-ore? Hoe ken ek hierdie woorde? Hoe weet ek wat 'n woord is? Maar bovenal, wat het ek gedoen om dood te wees? Nelson, ¿cómo estás, man? Bien, Rubén, ¿cómo estás? Yo soy dominicano. Sí, yo creo que te conocí hace un tiempo, hace como 7 años, ¿no? Sí, nos conocimos el primero en Dominicana y luego aquí en Miami, donde yo vivo, que trajiste cocote al festival, creo que fue. Sí, sí, ¿Cómo estás, man? ¿Cómo está todo? todo bien, todo bien. Mira, ¿cómo ha sido todo esto después del premio de Berlín? Porque yo creo que muy poca gente ha conversado contigo acerca de todo lo que ha venido después. Yo sé que estuviste en Nueva York, estuviste en Toronto. La película estuvo en Nueva York, estuvo en Toronto. Yo la vi en Toronto. ¿Cómo ha sido toda la experiencia después del premio en Berlín? Bueno, o sea, no siempre estuve visitando, no siempre estuve acompañando la película por otros compromisos, pero la película, o sea, nada, cuando eso pasa, es una película que ha viajado mucho a muchos festivales y, y cuando tuve la oportunidad de estar, definitivamente era una película que, que la gente estaba muy interesada. Era de las películas, de las primeras películas que se quedaban a casa llena, o sea, y nada, con la interacción con el público. eh, o sea, porque para mí, más allá de lo que puede representar como, si no, para mí yo voy a festivales, o sea, gran parte de mi tiempo y de mi vida yo estoy fuera del cine. O sea, cuando yo voy a festivales, yo tenteo un poco mi institución, o sea, cuáles son las narrativas, las gramáticas, qué se está preguntando. Y bueno, nada, fue como, o sea, es una película que que volvía como a traer una serie de cuestiones de conformaciones gramaticales y de conformaciones del lenguaje que evidentemente han sido como muy, ha sido, digo, ha sido eficiente para el capitalismo como de alguna otra manera ir anulándola en esta idea homogénica de todo, pero en este caso de lo que no importa, que es el cine. Entonces me encontré con una audiencia que quedaba fascinada y sorprendida y a la misma vez, o sea, como me hacía cuestionar un poco qué tanto hay para trabajar. Hay algo como de exótico en la película Ujú. que es una pena que caiga ahí porque es una película muy firme y muy clara políticamente. Lo que pasa es que ha habido como unas décadas de- como de eliminar pensamiento en la forma en que estamos escribiendo, o sea, el lenguaje cinematográfico. Incluso en películas... O sea, en nuestra Latinoamérica, donde siempre trata de mantener ciertos contenidos políticos, o sea, incluso de Cocote hacia acá, me Sí. encontré como un público más desconocido de esto, entonces se tuvo que hablar más. ¿Por qué tú entiendes que es una pena? ¿Por qué tú entiendes que si hay gente que piensa que la película es exótica, tú entiendes que es una pena por la narrativa que hemos tenido en los últimos 15, 20 años, de que tiene que ocurrir algo, tiene que ser una narrativa lineal, tiene que tener personajes, tiene que tener un diálogo? ¿Tú entiendes que por eso es que ya estamos siendo acostumbrados y cuando la gente ve tu película, para mí fue retante? Pepe es una película muy retante en muchísimos términos personalmente, en términos no solamente de cuestionar muchas cosas de que estoy viendo, muchas cosas de cuestionarme a mí, de cuestionar mi paciencia, de cuestionar, ¿sabes? Porque como tú bien dices, me han condicionado a que incluso en festivales de cine
tenga que pasar algo en una película. Y no es que no pase nada en Pepe, sino es ese lenguaje Sí, que sí. te explica lo que pasa. Sí, sí, claro, o sea, hay una necesidad como, hay una cosa del lenguaje anglosajón, de la transparencia, de hablar en inglés, que donde el sujeto no puede ser omitido porque no se entiende. Hay una Ujú, cosa de la transparencia anglosajona que ha mermado y ha ocupado como las formas de entendimientos en el cine, o sea, eso es lo que yo comienzo a ver. Pues sí, es exótico en el sentido que cuando algo se exotiza o cuando algo parece que es algo extraño, pero a la misma vez, o sea, uno lo acepta, no es lo mismo ocupar un lugar de resistencia, de política clara, de que nosotros tenemos que pensar en nuevas formas de imaginario, entender que la producción de subjetividad que se da en el cine está íntimamente ligada a cómo nosotros entendemos el mundo, en cómo nosotros entendemos las ideas monolíticas, en cómo, o sea, en cómo entendemos la percepción de estados-naciones, o ujú. sea, de cómo entendemos el capitalismo, de cómo entendemos la forma de contar nuestras historias está íntimamente relacionado al cuerpo político en que se da el mundo. Entonces, si nosotros, si nuestras películas que siempre han existido, es muy loco porque, o sea, hay una crítica latinoamericana del Cinema Novo, de Del Glauber, que que denunciaba que el cine que entraba a los festivales europeos tenía esta cosa de exótico, así le Sí. recordaba el primitivismo a las sociedades supuestamente civilizatorias. Entonces, en ese sentido, es muy complejo porque no solamente eso pasa desde la realización, como él le está, digamos, criticando o demandando a los realizadores brasileños, sino que también en qué contexto se pone tu película una vez que allí dentro se da, ¿no? O sea, para darte un ejemplo, es muy, o sea, en el mainstream de la prensa norteamericana, por ejemplo, o más conservadora europea, o sea, Pepe es un desorden Sí. narrativo. O sea, y no pueden ver necesariamente que no se deja de contar una historia, pero se cuenta una historia porque todo lo que se está contando en Pepe se entiende. O Sí, sea, perfectamente. oscuridad. No hay oscuridad la significación de lo que dice Pepe, pero definitivamente hay una aglomeración barroca que está multiplicando los temas que tiene Pepe y en la forma de nosotros poder como recibir esa información que no está dada, Sí, ¿no? Sino, pero para que tú veas, irónicamente, en Dominicana, tú sabes que tuvimos una situación con la ley de cine y se usó mucho tu nombre y tu película para promocionar los logros que hemos tenido como industria. sí. Y, y, y- y va un poquito en lo opuesto a lo que Pepe podría representar, porque Pepe no sería una película comercial en República Dominicana, para No, yo nada. sí, pero esos son nuestras, o sea, digo, decir eso la realidad de nuestro país, o sea, digo, obviamente que Pepe o sea, va a ser una película que llevará 1.000 personas y todo, y por ejemplo, la gente que utiliza Pepe para, o sea, fue instrumental lo de Pepe. O sea, Ujú. Pepe no es ideológico, no hay una defensa de Pepe ideológicamente, eso simplemente es instrumental en un caso muy particular de querer quitar nuestra ley de cine. Y realmente lo que importa no es Pepe, sino el premio que ganó Pepe. Exacto. Entonces, pero esas son cosas que uno puede aprovecharse. Dice, ok, me dieron esta oportunidad, vamos arriba. Y por eso para mí es muy importante esas sesiones de Q&A, porque allí se completa la obra con el espectador y una cierta militancia que puede tener la obra. Después que tú haces Cocote y pasan 4 años y que haces Pepe, Ujú. ¿cómo fue la transición de tener actores, de tener una ambientación a hacer Pepe, donde es un fantasma de un hipopótamo, que hay muchos oscuros, que hay muchos diálogos que nos vemos cuando están conversando, hay muchísimo de experimento, hay muchísimo de interesante que trabaja en el subconsciente mío.
Y eso es lo que me enamora de tu película. Porque es una película que trabajas dentro de mi cabeza, no fuera. Yo no puedo explicar, Pepe. Yo no puedo Qué explicárselo a bueno. nadie. Yo creo que es una experiencia que cada persona va a tener individual. Y eso es lo hermoso de tu película. Pueden odiarla, pero no va a tener un gris. Te lo puedo asegurar que yo, con las personas que he conversado, no hay un gris. Y yo le he preguntado a dos críticos amigos, cuéntame de qué trata Pepe, y no saben qué decirme, pero cuando se sientan a escribir, escriben algo. Claro, exacto. Eso sería lo mejor. O sea, que la película eso que acaba de decir te lo robaré como un deseo que quisiera tener. Que la película, prefiero que la gente no sepa explicar mi película y que le trabaje en la cabeza. Esa es mi experiencia con Pepe, yo todavía Ese- estoy imaginándola. Entonces, Sí, porque hay muchas escenas, hay muchas conversaciones, hay muchas cosas que pasan que yo digo, ¿por qué él hace eso? Pero a mí no me importa por qué tú lo hiciste. Lo que importa es que está ahí y que me cuestionó a mí. o sea, si tú ves mi obra, Pepe está más acorde a mi obra que Cocote, De digamos. Cocote. Cocote es tu película más lineal en cierto Sí, sentido. y fue porque yo estoy aprendiendo a hacer películas no solamente en oficio, sino hacer películas dentro de la idea de que es una producción, que tiene fondos, que tiene todo ese tipo de cosas, ¿no? Algo que yo aprendí en Cocote fue que ese modelo de fondos, ese modelo de producción, o sea, los fondos internacionales o esta forma de financiamiento que tiene el cine, va a imponer, si uno no se da cuenta, una forma narrativa. Entonces, Cocote es una película donde yo estoy batallando con primera vez tener fondos, porque fondos que tienen que gastarse en un momento determinado. No es que ellos se meten con tu idea, sino que trae como un horario o viene con una forma de producir que solo se puede gastar todo en un momento, ¿no? Como todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que Pepe es un ejercicio para yo volver a esas ideas que también están en Cocote, pero es volver a esas ideas que es lo que me está interesando aún más, que es dentro de lo que es este mundo y dentro de los distintos campos de batalla que puede haber, a mí me gusta posicionarme en un campo que el arte en general está, que es en la producción de subjetividades. Esa producción de subjetividades, esa producción de nuevas formas de gramática, de nuevos imaginarios que necesitamos para poder avanzar como universo. Claro, yo hago una ínfima tarea que es la proporción de nuevas formas de imaginario, que luego la persona que ojalá se le construya como contexto cultural al próximo que será político, al otro que será doctor, ¿no? Como yo estoy trabajando ese es como mi área de trabajo. Eh, entonces, en Pepe, yo creo que tengo una madurez en poder lidiar con las formas de financiamiento y que yo pueda realmente como seguir avanzando y experimentando en unas ideas que de muy temprano están en mi cine. Parte de mi investigación, cuando terminé de ver Pepe, yo quise ver qué opinabas tú de tu película y cómo la gente interactuaba contigo. Y en Nueva York, tu primera palabra me llegó mucho, tengo que decirlo, que tú das las gracias al público por quedarse. Yo pienso Sí, que a mí me encantó eso. Y luego la conversación para mí fue fenomenal porque es muy Pepe. Tu conversación acerca de tu película es muy referente a todo esto. Y me llega la idea de cómo, y me encanta cómo tú narras, cómo nace la idea de la película, cómo tú en tu soledad, allá en una selva, en Colombia, te vas y creas todo eso. Pero algo que sí me llama la atención es cómo organizas estas ideas, porque tú la diriges, la escribes, la editas y le pones la música. Este es tu hijo. Entonces, cómo organizas todo esto para que tenga una lógica en tu cabeza y para que el público reaccione a esta lógica en tu cabeza? yo creo que digo, hay algo que
que yo quiero hacer, que es contar una historia, ¿verdad? O sea, que esa es un acto muy básico en la comunicación entre los seres humanos. Eh, entonces, en este proceso tan abierto, tan complejo, en donde ciencias sociales se involucran, donde también se está investigando una cuestión técnica estética, porque ahí es que yo estoy en la cámara, y luego, evidentemente, que tiene que resultar en un guión que va a ayudar, porque que va a ayudar a los integrantes que entran al proyecto, a los actores y a los fondos, de que puedan entender esa película y que puedan trabajar allí dentro. Entonces, eh, eso merita como organizaciones de distintas maneras. Ujú. O sea, que ya el cine ya te la da esa herramienta. O sea, hay un poco de asistencia de montaje desde el principio, que es decir, hay un catálogo de imágenes que comienza a hablarte, hay un catálogo de sonido, pero también en este caso en particular yo comienzo a pensar en lo que se me dice que yo soy, que yo hago un cine jazz, que yo hago un cine híbrido. ¿Qué significa todo esto para mí? ¿Y qué significa eso políticamente hablando? Entonces yo entendí que no se trata de una forma de organizar el relato que exprese específicamente las formas distintas que hubo para filmar o registrar ese momento, sino que tenía que crear, que tiene que combinar los procesos de hacer películas. Entonces, en ese caso, yo hice ese experimento de escribir y hacer otra cosa que no tiene nada que ver con las palabras, que es el sonido. Y cómo eso, inconscientemente o no, fueron interpolándose y de cómo yo escribía con un sonido de selva o cómo yo construía una melodía a partir de leer una secuencia, ¿no? Como poner esos ejercicios creativos que al final la película se hace haciendo ejercicio. La gente Ujú. habla la gente cree, o sea, la gente cree que es fácil hacer experimentar. Experimentar es eso. Es hacer, 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 y es la prueba en el hacer. Y esa película se filma y se filma y se filma y se repiensa hasta un punto en que se Sí, tiene que convertir en guión, así. ¿no? Entonces, lo que complejizo es el momento de desarrollo más que el momento de postproducción y de rodaje. Nelson, yo estoy muy feliz por todo lo que pasa con tu película y estoy más feliz de que estaré en una plataforma como Movie. De verdad que Gra- sí, y estoy muy feliz por esta conversación. Gracias, gracias, Rubén. Hermano, Cuídate mucho.